Marcos Buscaglia, bienvenido. ¿Cómo te va? Qué Tanto lindo tiempo. tenerte de nuevo acá. Igualmente, muchas gracias. Bueno, vos hablás en estos días de que hay una sopa de letras para interpretar lo que pasa o lo que va a pasar en la economía argentina, cuál es la dinámica, sobre todo el nivel de actividad, inflación, nivel de actividad. Me gustaría, si podemos, ahí están las letras. Dale. Una B corta. Parece un logo de una empresa nueva, digamos, ¿no? La B corta, la U, La U. el logo, vamos de a Nike. decirlo de Nike porque es obvio, y una L. Bueno, Explica cada letra, a ver cómo sería. El artículo surgió porque distinta gente del gobierno, cercana al gobierno, empezó a hablar de una recuperación en B. Entonces, y la recuperación en B, como ves ahí, es que la economía cae y casi sin permanecer en el fondo recupera a la misma velocidad. Ese es el dogma en el gobierno. Es el Con dogma. cualquier funcionario que vos hables del gobierno de Milei, son todos B corta. Entonces, lo que yo me propuse hacer es decir, ¿estamos en eso o no? Porque la verdad es que la economía cayó muy fuerte en noviembre y diciembre. ¿Sí? Cuando escribí el artículo teníamos algunos datos que después fueron corregidos, pero cayó, para que te des una idea, 2% mes contra mes en noviembre y 2,8% en diciembre. Estas son caídas importantes, digamos, ¿no? Son caídas que se asemejan, no sé, sacando la pandemia a 2008, la crisis del campo y de la recesión global, o hay que irse hasta 2002, es decir, 2001, 2002. Sí, son caídas muy fuertes. La pregunta es, a partir de ahí, ¿qué datos teníamos que nos permitían decir, che, esto recupera o vamos a permanecer o vamos a ir cayendo? Bueno, los datos de enero y febrero con los que contábamos, que en parte fueron confirmados por el INDEC porque publicó el dato de enero, es que la economía por lo menos no está rebotando. Es decir, cayó el 1,2% adicional en enero, es decir, acumulamos una caída de casi 6 puntos del PBI en 3 meses. Esto es un montón. Cuando hay que tener en cuenta, perdóname para terminar, que mientras el número total cayó 6% acumulado casi, el agro se expandió fuertemente, el agro se está expandiendo fuertemente. Es decir, el agro en enero subió más de un 11% con respecto a enero del 2023 porque viste que la cosecha viene... O sea que es una caída muy importante aún con la recuperación claro, del agro adentro. Que si vos le sacás el agro, la caída es mucho mayor, claro, ese es el punto. Entonces, cuando uno viera datos de ventas de autos, ventas de las pymes, o sea, un montón de datos de demanda, mirá los datos de despacho de cemento, de tanto de oferta como demanda, te das cuenta que es una recesión muy profunda y que de mínima, si es una B, todavía estamos cayendo. Entonces, eso es lo primero. La otra alternativa, de nuevo, sea que vamos a ir a una U, es decir, que nos vamos a mantener ahí a lo bajo por unos meses y después vamos a salir, y esa salida puede ser como la U muy fuerte o puede ser una salida más como lo del logo de Nike. Ves que cae, al principio es parecido a la U, pero en realidad después la subida es una subida más suave que la U, y la otra es que nos quedemos estancados ahí abajo. Ahora, ¿qué debería pasar para que se produzca cada letra? Claro, acá también tenemos que distinguir entre campo y no campo, porque lo del campo va a ser muy fuerte y eso se va a notar mucho en los datos a partir de marzo y sobre todo el segundo trimestre. Piensen ustedes que la cosecha de soja se va a expandir 150%, la de maíz 60 y algo por ciento. Todo eso se hace en el segundo trimestre. Y eso va a pegar fuerte. Eso va a pegar fuerte en el número agregado y todo. Entonces, es probable que el número agregado de lo que se llama el EMAE, que es este indicador de actividad mensual, deje de caer. Pero no significa que el ex-agro siga cayendo o que por lo menos permanezcamos sobre la U. Entonces, el segundo punto de mi artículo, el primero es decir, la gente habla de la B, ¿en qué estado estamos? La segunda parte es... Pero, insisto, para que esto... Claro. Supongamos, seguimos cayendo, pero para que rebote de manera tan contundente, ¿qué debería pasar? Claro, y ahí es el segundo punto. Ahí es el segundo punto. repunte? Ahí es el segundo punto. ¿Qué es lo que te va a hacer dar vuelta? Sí. Porque no es automático. Exacto. Y aclaro, voy a aclarar me hablaste de los economistas ortodoxos cercanos al gobierno, voy a aclarar mis credenciales ortodoxas. O sea, estudié y trabajé con Arriazu, me considero su discípulo, soy amigo de Sturzenegger, de Rey. O sea, no es que te voy a hablar como un economista heterodoxo. No, me considero bien ortodoxo, pero creo que la recuperación por sí sola no va a venir. O sea, tiene que pasar algo para la que recuperación venga. Te lo voy a poner así. Vamos a mirar qué es lo que dice en el artículo de La Nación. Mirar componente de la demanda por componente, la inversión. La inversión tiene 3 partes, si vos querés así muy genéricamente. La inversión pública, tachada.
Sí. Y de la inversión privada tenés la parte residencial y la parte de, no sé, expandir las fábricas, por ejemplo. Entonces, la parte residencial también está golpeada, porque acordate que el costo de construcción, que medido en dólares, subió más del 70% entre el tercer trimestre del año pasado y el primero de este. Entonces, en Argentina, que es un país sin crédito, el incentivo a construir está dado mucho por la diferencia entre el precio de la unidad, no sé, el departamento, el metro cuadrado en dólares al que vos podés comprar o vender un departamento, te lo voy a poner así, y el costo de construir ese departamento en dólares. Sí. El costo del bien final probablemente deje de caer, pero ¿viste? Se mueve muy despacito. No es que te va a subir un 20% en un semestre. Si las cosas van bien para este gobierno y para el país, va a empezar a subir, pero va a llevar un tiempo. Pero mientras tanto, el costo de construcción te subió un 70% en dólares. Entonces, el problema es que cuando vos hablas con cualquiera que está en el sector construcción, te dice, bueno, seguimos con las obras que están en curso, con gran dificultad, porque muchas de esas obras le aumentan a la gente la cuota por el índice de costo de la construcción, que como te digo, aumentó mucho en dólares. Con salarios muy deprimidos. Con salarios muy deprimidos, pero lo nuevo está parado. Entonces, la construcción privada no te va a dar ese repunte, me parece. Y después tenés la expansión de fábricas, que alguna cosa va a haber, porque Milei está generando, digamos, el país está generando cierta expectativa, pero vos pensás que el uso de capacidad instalada en la industria es muy bajo. Vos vas a pensar en expandir una planta que la estás usando al 60%, 50%, no tiene sentido. Pensás en expandir planta cuando ves que va creciendo mucho la demanda y decís, bueno, si no expando no voy a poder abastecer el mercado. Hoy, ¿cuál es el uso de capacidad instalada? Bueno, tenemos el dato de enero, lo que pasa es que el dato de enero, viste, sí, que es estacional, o sea, hay que comparar con otros eneros, pero es uno de los más bajos de la historia reciente, por lejos. O sea que hay mucho para hay mucha capacidad ociosa. Producir sin necesidad de invertir. Exactamente. Lo cual hace, por otro lado, hace que una vez que vos la demanda te aumenta, las recuperaciones son más rápidas. Yo me acuerdo de este debate, no sé si te acordás, cuando en la recuperación de 2002, que la gente decía, no, este país está destruido, le va a llevar mucho tiempo recuperarse. Bueno, pero cuando vos tenés un desempleo alto y una capacidad ociosa alta, una vez que le das un empuje a la demanda, recupera rápido porque es utilizar maquinarias y emplear gente que está desempleada, no traer gente nueva al mercado laboral. Ahora te hago otra pregunta, Marcos, ligada a todo esto. ¿Se puede pensar en una B corta o aún en una U, digamos, en un proceso virtuoso de recuperación rápida con este esquema cambiario? Bueno, yo creo que no. Con mucho cepo, control de capitales. Yo creo que no. Yo creo que justamente eso que yo dije que tiene que pasar, que es que te permita aumentar el consumo, porque ya dijimos que la inversión, me parece que hagas lo que hagas, va a estar restringida. Obviamente, perdón, hago un paréntesis, la aprobación de la ley Ómnibus, etcétera, te va a ayudar, algo de eso, pero me parece que el empuje te lo tiene que dar la demanda y para eso me parece a mí que tenés que cambiar este esquema de licuación, que más allá de que uno esté de acuerdo o no, me parece que tenemos que pensar, hay que dar un paso adicional para poder justamente que aumente la demanda. Y ese paso adicional es dejar un esquema de licuación que lo que te hace es que, entre otras cosas, el crédito al sector privado esté cayendo al 30% anual, ajustado por inflación, ¿sí? Entonces, a un esquema donde el crédito pueda crecer fuertemente y la gente se largue. ¿Para eso qué se necesita? Y para mí, básicamente, dos cosas. Una, yo creo que lo primero es lo que vos dijiste, que es básicamente con hay que hacer un retoque cambiario, me parece. O sea, tenés que empezar de un tipo de cambio que sea más competitivo, que te incentiva a vos a traer dólares para la Argentina. Hoy, para mí, mirado de distintas maneras, de acá a unos pocos meses el tipo de cambio ya va a estar atrasado en la Argentina. No es un tipo de cambio conveniente para empezar un plan de estabilización o de crecimiento. Uno mira los planes exitosos, en general empezaron con tipos de cambio más depreciados. Y lo otro es cambiar este esquema de licuación, donde es como que el gobierno o el Banco Central quisieran que vos te deshagas del dinero, a un esquema donde quieran que vos demandes dinero. Esto de un esquema de lo que estás diciendo, la tasa de interés real es negativa, digamos, me impulsa a deshacerme de los pesos. ¿Puede tener que ver con que en el fondo de la cabeza de Milei sigue pensando en la dolarización? Yo creo que sí. Lo dijo. O sea, el peso sigue siendo excremento. Ambiguamente, pero claramente en la entrevista que le dio Oppenheimer ayer, creo que fue, donde dice, no, nosotros hablamos de competencia de monedas. Paso siguiente te dice, bueno, pero vamos a cerrar el Banco Central.
O sea, competencia de moneda donde si uno tenés Banco Central no va a haber un peso, no sé. Entonces, me parece que sí, yo creo que siguen con esta idea detrás, me parece a mí, de licuar los pasivos del Banco Central, las famosas LELIQ, que ahora son los pasos pasivos, porque de esa manera van a poder básicamente después dolarizar. Ahora, yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que vos sigas con este esquema donde lo que estás buscando es licuar, lo que vas a seguir logrando es que la única forma de poder licuar y que al mismo tiempo te baje la inflación es con una gran recesión. Mira, esto me lo puso ya en enero un cliente mío, un no argentino de Boston, me dice, ¿qué quiere el gobierno? ¿Que vos te deshagas de los pesos o bajar la inflación? Porque no son compatibles. Si deshacerse de los pesos es lo que te hace, cuando aumenta la velocidad de circulación, como decimos los economistas, que aumente la inflación. Y vos fíjate que ellos al mismo tiempo quieren que te deshagas de los pesos y bajar la inflación. Bueno, yo te digo cómo cerrar esa cuadratura del círculo, que es con una gran recesión. Y es lo que viene pasando. Entonces, si vos querés que la economía empiece a recuperar, que es importante por cuestiones sociales, políticas, etcétera, me parece que tenés que terminar con este esquema e ir a un plan de estabilización propiamente dicho. Por ejemplo, tenés distintas alternativas. Una alternativa es decir, la convertibilidad 2. Bueno, hago un salto devaluatorio y fijo el tipo de cambio y levanto el cepo. Cuando la gente dice, bueno, ¿no será imprudente levantar el cepo? Lo que tenemos que ver es que, en realidad, el exceso de pesos no lo tenemos las personas en este momento en Argentina. Fíjate que la cantidad de pesos que tenemos los argentinos en nuestra billetera, etcétera, es la mitad de lo que era hace 4 o 5 años. Es uno de los mínimos históricos. Tampoco tenemos muchos depósitos en el sistema bancario. El exceso de pesos está concentrado en empresas que acumularon dividendos que no los pudieron sacar. Sí. Entonces, una forma de sacar el cepo, pero no sacarlo del todo, es lo mismo que hizo Macri. Yo le hago esta pregunta a un montón de gente, hasta del mercado, hasta algunos colegas. Macri, cuando vino al gobierno, ¿sacó todo el cepo? El 15 de diciembre de 2015, ¿sacó todo el cepo, sí o no? ¿Levantó todo el cepo? La respuesta que me da casi todo el mundo es sí. No levantó todo el cepo. Le dejó un límite a las empresas. Nadie se acuerda. Y la brecha igual colapsó. Entonces vos podés hacer lo mismo hoy. Hoy, si quieren... Para que esa masa de pesos, que serían dividendos no girados o no transformados en dólares, no se vayan. No se vayan. Yo creo igual que si vos haces un salto cambiario, liberás el cepo y tenés una tasa de interés adecuada, básicamente esas mismas empresas no van a querer sacar esos pesos, pero entiendo que ellos quieran manejar los riesgos, que sean cautelosos, te lo voy a poner Déjame así. hacerte otra pregunta, Marcos, que es algo de lo que estuvimos hablando acá hace un par de lunes. A ver cómo lo ves vos. Vos decís, la forma de compatibilizar una política monetaria que tiende a la destrucción del peso, a que uno se deshaga de pesos, y el combate a la inflación es una gran recesión. La recesión, que significa una gran caída del consumo, del nivel de actividad, etcétera, te termina pegando en lo fiscal. Claro. Vas a recaudar cada vez menos IVA, menos impuesto al cheque. Está pasando eso. Está pasando. Entonces, ¿cómo articulás, cómo combinás una gran recesión con la necesidad de tener los ingresos que te hagan posible llegar al déficit cero? ¿Hasta dónde no vas convirtiendo ese horizonte en un horizonte inalcanzable? Para ponerle números a lo que estás diciendo, cuando uno mira la recaudación sacándole el impuesto país, que es un impuesto extraordinario que tiene fecha de caduca el 31 de diciembre de este año, y sacándole los ingresos de retenciones, que este año tienen un aumento especial, no solamente porque sube la cosecha después de un año de sequía y por la devaluación. Le sacás esos En dos. ambos casos devaluaste y eso se incrementa. Claro, cuando le sacás esos impuestos dos, ligados al tipo de cambio. Claro, los impuestos vienen cayendo cerca más o menos 20% ajustados por inflación año contra año. Y si vos fueras el secretario de Hacienda, ¿qué estarías mirando cuando pasa eso? No, es un gran problema. De hecho, si me preguntás a mí, cuando el gobierno anuncia las medidas fiscales en diciembre, lo primero que dijimos que le falta la tabla, ¿te acuerdas que presentó una tabla? Sí. Lo primero que dijimos, a esa tabla le falta un 1% del PBI, que calculamos muy aproximadamente, de caída de ingresos reales, justamente por la recesión, que no lo tenía en cuenta, o sea, no tiene eso en cuenta. Entonces, si vos me decís, el gobierno se puso este objetivo muy loable de llegar a un equilibrio fiscal. Yo creo que si el gobierno logra
un leve superávit primario en este año, ¿sí? ya sería digamos, un ajuste fiscal que está fuera de... Cuando uno mira una serie de ajustes fiscales en el mundo, en la historia reciente del mundo, está fuera de escala. Es un logro tremendo para este gobierno. No necesita ir a un equilibrio un equilibrio total, o sea, incluyendo el pago de intereses. Sos de la idea de Arriazu, de que se están pasando de rosca. Que tanto no se necesita. Tanto no se necesita y que como le está pegando tanto en el nivel de actividad, es lo que vos dijiste, al final te termina pegando por una caída de los ingresos porque cae el nivel de actividad. Cuando Rodrigo Valdés, que es el chileno que está al frente del departamento occidental, digamos, del Fondo Monetario, dice, hace falta un ajuste de más calidad, no más cantidad. ¿Qué interpretás que quiere decir? Bueno, me parece, sin quitarle mérito al ajuste que hicieron, porque creo que la idea general que el ancla fiscal está muy buena, convengamos, ¿no? O sea, me parece decir, acá el ancla, como nadie nos cree nada, lo que tenemos que mostrar son números fiscales sólidos, a mí me parece que es un gran hallazgo. Pero cuando uno mira los números fiscales, déjame que te lea algún par de numeritos para que se entienda esto, básicamente uno mira en los 2 primeros meses del año, tenés que las jubilaciones subieron el 128% contra el 266% de la inflación. Entonces no es sostenible. Tenés que la obra pública te cayó 53% en términos nominales. O sea, un montón de rubros de gasto te caen muy fuerte y algunos yo creo que no son sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer un cambio de mayor calidad? Bueno, básicamente, por ejemplo, logrando que se apruebe la ley que le permite modificar fideicomisos donde hay mucho gasto ineficiente o corrupción. Aprobando la ley que devuelve el impuesto a las ganancias. A nadie le gusta ningún impuesto, el impuesto a las ganancias, pero de todas maneras creo que hay bastante unanimidad en la profesión que es de los menos malos de los impuestos porque es un impuesto relativamente progresivo. Entonces, claro, uno dirá, no, a mí me va a afectar y yo no gano tanto, pero comparado con otras personas en la sociedad hoy, sí. Entonces, hay que reponer impuestos a las ganancias, hay que poder operar sobre el tema de los fideicomisos y hay que también cambiar la ley jubilatoria con una ley para que no dé lugar a juicios después. Entonces, yo creo que estos son algunos ejemplos, te estoy diciendo nada más, de lo que es un ajuste de calidad. Es decir, un ajuste que no sea temporario, porque acordate, perdón una cosa, que si la ley de indexación de jubilaciones, suponete que la cambiaron por decreto y esto tiene un rechazo en la Corte, el gasto jubilatorio te sube en 3 puntos del PBI en 3 años y te hace todo el ajuste fiscal prácticamente caduco. Te llevo una pregunta política. Para un economista que está mirando números y está mirando estas letras, ¿qué significa la posibilidad, desde el punto de vista económico, de que se apruebe o no la ley en el Congreso? ¿La ley de bases? Sí. Sumamente importante. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, la simbólica, ¿no? Cuando uno mira, yo he estado recibiendo contingentes de inversores extranjeros estas semanas, ¿no? Lo ven muy importante por un tema de gobernabilidad. Acordate que esta gente está mirando experiencias de distintos países. Cuando uno mira la experiencia de gobiernos minoritarios, tan minoritarios como el de Milei, en Latinoamérica es una experiencia donde la mayoría no termina el gobierno. Entonces, tienen problemas por el Congreso. Y cuando digo no terminan es que o los echan como Collor de Mello o terminan o van por la vía autocrática como Fujimori, pero no son en general experiencias buenas. Entonces, estos inversores que miran un montón de países, tienen la historia, dicen yo quiero ver que este experimento puede lograr un apoyo legislativo, lo dice el fondo aunque sea circunstancial, aunque no sea una alianza formal, pero por lo menos circunstancial. Entonces, lo simbólico es muy importante. Pero lo segundo es el impacto práctico de las leyes estas, que yo creo que también, así como dije, la parte fiscal es muy buena, esta ley es muy buena, porque vos acá estás cambiando un orden económico, estás destruyendo mucho empleo, estás echando empleados públicos a nivel nacional, provincial, o sea, hay cambios importantes. Tenés que hacer que la economía retome por otro lado, que se generen nuevas iniciativas, mercados para invertir. Entonces, me parece que es muy importante porque si no, lo único que vas a tener es contracción. Entonces, lo otro es lo que te voy a ir dando de a poco, más actividad económica y beneficios tangibles a la población, como ya se está viendo en un par de casos, te diría, no sé si son menores o no, pero uno es la ley de alquileres, donde básicamente se ve un aumento de la oferta.
cuando vos mirás el aumento de alquileres en el margen, no los alquileres que están sujetos a la indexación de la ley anterior, los alquileres nuevos en el margen están subiendo muy por debajo de la inflación, muy por debajo de la inflación. Y el segundo es el tema de Starlink, ¿no? de Internet satélite, de mayor competencia de Internet, que va a traer mucho beneficio a muchos lugares del interior de la Argentina. Entonces, me parece que necesitas eso porque es lo que te va a dar crecimiento. Te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho de algo que acabo de leer, es la decisión que tomó Erhard, el gobierno de Adenauer y Erhard en el 48, con la Alemania devastada, ellos, y en el medio de una concepción económica muy centrada en el Estado en ese momento y de planeamiento, etcétera. Desarrollista. Sí, más que súper intervencionista, te diría. Y Erhard con Adenauer toman la decisión de liberar precios, que era como anatema en ese momento. Y cómo eso es lo que le permitió, a pesar de que la gente no terminaba de comprar todavía la idea esta de la economía social de mercado de Erhard, pero le permitió básicamente a lo que se llamaba la bisona, que era la parte de Alemania controlada por Inglaterra y Estados Unidos, que era la que liberalizó precios, a crecer mucho más fuerte, y los franceses, que no querían inicialmente liberar precios, lo tuvieron que liberar, y eso le permitió a Alemania recuperarse fuertemente. Es decir, permitió crear algo que reemplace el devastamiento, porque al mismo tiempo, acordate que los norteamericanos les estaban cerrando fábricas para limitar el potencial alemán. Entonces, esta es una analogía. Obviamente, la economía argentina no está tan devastada como la alemana de ese momento, pero tenés que tener algo que te permita reemplazar este orden para que la gente pueda tener empleo. Y en digamos, aprovechando esto, me parece la parte laboral, que es una parte obviamente muy difícil, que la puedan meter en la ley es muy importante, porque la reforma laboral, porque en definitiva lo que se necesita poder crear es empleo en blanco. En este contexto, que el empleo en blanco, el empleo registrado, recordemos, está estancado hace más de 10 años, básicamente, ¿no? Clarísimo todo el panorama, Marcos. Gracias. La próxima vamos a hablar del libro, mostralo. Dale. Bueno, sí, ya lo mostré acá en diciembre, cuando vino, ahora ya está publicado, finalmente. Excelente. Así que vamos a... Tiene una partecita de Argentina también. No es de Argentina, pero tiene una Democracia y finanzas. Democracia